Las guerras de Israel son bien diferentes que las guerras de Estados Unidos. Las guerras en las cuales Estados Unidos se ve involucrado son guerras largas de años, son guerras como Vietnam, Estados Unidos estuvo allí durante años, son guerras en las cuales después cuesta salir, porque Estados Unidos envuelve tropas, gran cantidad de armamento, y están durante años. La guerra de Irak, exactamente igual. Lo que está pasando ahora en Afganistán, Estados Unidos se ve involucrado en guerras durante años y moviliza a todo su país. Israel no podría hacer esto. Israel es un país pequeño. Las guerras de Israel son muy parecidas a las guerras como luchaba en antaño el rey David. El rey David no hacía guerras largas, el rey David hacía incursiones poderosas, destruía al enemigo y volvía, porque Israel es un país pequeño, porque no puede darse el lujo de tener guerras largas como la de Irak, como la de Vietnam. Israel pelea hoy en día como peleaba en su día el rey David. La guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, del Día del Perdón, fueron en realidad, Israel participó hasta el día de hoy, podemos decir, en 4 guerras. La guerra de la independencia, cuando se forma el Estado judío, la guerra del Canal de Suez o la guerra del Sinaí en la década del 50, en 1956. 10 años después, la guerra de los 6 días. Son todas guerras similares en las que Israel tiene que entrar con mucho poder, una fuerza devastadora rápido. Son incursiones muy poderosas, son así como vencer a Goliat, vencer al gigante. La cuarta guerra fue en 1973, la guerra de Yom Kippur. Y las 4 guerras son similares. Sí, Israel en algún momento va a tener que atacar a Irán, porque Irán está formando la bomba atómica. La guerra que va a tener que hacer Israel va a ser similar. Va a tener que ser ir rápido, una forma devastadora y volver. Israel no puede darse el lujo de tener otro tipo de incursiones. Y este tipo de guerras, este tipo de incursiones, llaman la atención porque son hechos militares muy rápidos y muy fuertes. En 1967, en la Guerra de los 6 días, el gran enemigo de Israel, y tengo atrás el mapa, tú conoces, el gran enemigo de Israel era Egipto. Aquí tenemos a Egipto. Israel fue atacada en 3 frentes. Fue atacada desde Egipto. Sí, Egipto atacó a Israel. Este es el canal de Suez justamente. Egipto avanzó y atacó a Israel. También fue atacada Israel desde Jordania, desde el este. Este es el país de Jordania. Jordania atacó también a Israel desde el este. Y el tercer frente fue el frente con Siria. Siria está al norte de Israel, al noreste, al norte de la Galilea. La frontera entre Siria e Israel se llama el Golán, las alturas del Golán. Y la guerra de los 6 días en 1967, los judíos, hablamos de los campos de concentración de Auschwitz nuevamente, porque Israel, al ser atacada en 3 frentes, desde Egipto, desde Jordania y desde Siria, Israel pensó, si el Señor no nos ayuda en esta guerra, esto puede ser un campo de concentración, nos van a aniquilar. La guerra principal, el frente principal fue desde Egipto. Desde Egipto, la agresión fue desde Egipto, el conflicto fue desde Egipto. El presidente de Egipto en aquel entonces, Nasser, era el líder del mundo árabe, del mundo musulmán, y Nasser llevó adelante este ataque, esta guerra. Lo que ocurrió fue esto, y esto quiero hablarte hoy, quiero mostrarte unas imágenes. Lo que ocurrió fue que Israel buscó apoyo en Estados Unidos. Egipto, las armas egipcias eran armas rusas. Israel buscó apoyo en Estados Unidos, pero Estados Unidos no quería involucrarse en la guerra directamente
porque estaba peleando Vietnam, la guerra de Vietnam contra los rusos también, la Unión Soviética. Israel buscó ayuda en Estados Unidos dijo, no ataquen primero. Hay una delegación de Israel, Abba Eban, el ministro exterior de Israel, fue a Washington, vino acá a Estados Unidos. Washington no se quiso involucrar mucho. Una segunda delegación israelí del Mossad, del Servicio de Inteligencia de Israel, vino acá a Estados Unidos. Estados Unidos no quiso involucrarse mucho y entonces Israel entendió que tenía que atacar a Egipto. La manera, obviamente, esto para Israel no puede ser una guerra larga, y la manera en que Israel atacó a Egipto en un par de horas fueron de Israel 180 aviones de guerra. Quiero que lo pienses esto, lo que fue. Fue la aviación de Israel, 180 aviones de guerra juntos, todos, volaron sobre el Mediterráneo, circularon y atacaron a Egipto, y también Egipto tenía bases en el Sinaí. 180 aviones, la Fuerza Aérea de Israel, atacando a Egipto, entrando, y lo que hicieron fue esto, fue los primeros aviones de Israel, toda la Fuerza Aérea de Israel, quedaron, en el video que vamos a ver ahora lo explican bien, quedaron solamente 8 aviones de guerra en Israel por cualquier eventualidad, por cualquier tipo de problema, pero 180 aviones de Israel de guerra. Los aviones de Israel no eran aviones americanos dados por Estados Unidos, eran Mirage, eran aviones dados por la Fuerza Aérea de Francia. Francia fue el que abasteció a Israel de aviones de guerra. Los Mirage son franceses, los Phantom americanos van a venir después. Pero lo interesante es esto, lo importante de entender es esto. 180 aviones de Fuerza Aérea de Israel fueron a Egipto y tuvieron que destruir, los primeros aviones lo que destruyeron fueron los runways, las pistas de despegue, los aeropuertos de Egipto. Lo primero era destruir los aeropuertos de Egipto para que la Fuerza Aérea de Egipto no pudiera volar y contraatacar a Israel. Es decir, si un runway, una pista de despegue en el medio, en su extremo, es explotada, ese lugar crea, esa pista de cemento no le permite a los aviones correr para poder despegar. Entonces lo que hacían los primeros aviones, y vas a ver cómo la Fuerza Aérea de Israel, que en este momento es la primera vez que se usaba esto, en realidad fue la primera vez que se vio una guerra de este estilo. Israel tuvo que ir y los aviones tiraron bombas sobre las pistas de aérea de Egipto. Eran 15, 20 pistas de aérea que tenía Egipto y tuvieron que destruirlas. Y después sí, los aviones que estaban en la tierra de Egipto, la Fuerza Aérea de Egipto, después sí, que estaba en la tierra y que no podía despegar. No podía despegar porque las pistas de aterrizaje, de despegue, estaban rotas. Entonces después sí, Israel atacó a los aviones de Egipto. En 45 minutos, la Fuerza Aérea de Egipto fue devastada. Sin Fuerza Aérea, Egipto estaba crippled, estaba inválida. Fue una cosa tremenda esto. Días antes de la guerra, días antes de esta guerra, de lo que se hablaba era de que Egipto iba a destruir Israel. Egipto había amenazado a Israel con destruirla y tirarla a las aguas. Los judíos habíamos hablado en todo el mundo en aquel entonces de Auschwitz, de nuevo una gran masacre de judíos. El Estado de Israel, que había nacido en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, había durado hasta 1967 y quién sabe si va a seguir existiendo. Si Egipto ataca, si Jordania ataca del este, si Siria ataca del norte, quién sabe. Y de repente en 45 minutos Israel destruye primero los runways, las pistas de despegue, los aeropuertos de Egipto, y después la Fuerza Aérea de Egipto. Solo un par de aviones llegaron a despegar y la Fuerza Aérea de Egipto estaba toda en la tierra. Israel destruye, esto es lo que hacía el rey David. Este tipo de incursiones rápidas eran las del rey David. Ahora esto es 3000 años adelante.
Esto es 3.000 años después, pero el tipo de incursión de Israel fue exactamente la misma. Esto, en 45 minutos, se decidió gran parte de lo que fue esta guerra. Ahora, si me acompañas de vuelta al mapa, Egipto, fíjate si podemos ir al mapa que está atrás, Egipto tenía, allí estamos, Egipto tenía en la península del Sinaí, esto es el canal de Suez, pero Egipto, que está acá, había movilizado a la península del Sinaí y tenía, creo que dice el video, no recuerdo, 3 veces, 10 veces, no me acuerdo, más tanques que Israel. Estaba lleno de tanques la península del Sinaí, porque Egipto había ya avanzado con los tanques, listos para atacar a Israel. Ahora, Israel tenía algunos tanques también, que avanzaban hacia Egipto. Ahora, sin cobertura aérea, los tanques de Egipto, que habían avanzado, se veían imposibilitados. No tenían ningún tipo de cobertura aérea y de repente sin cobertura aérea Israel empieza a avanzar sus tanques y los tanques de Israel empiezan a avanzar por la península del Sinaí. Lo que ves aquí son rutas antiquísimas de la época de Moisés, rutas modernas que existen hoy en mitad del desierto. Son rutas de tierra, caminos de tierra. Israel empezó a avanzar aquí y de repente los tanques israelíes avanzaban y los tanques egipcios, cuando la Fuerza Aérea de Egipto es destruida, los generales egipcios dicen, traigamos a nuestros tanques de vuelta, y ahora los tanques egipcios están volviendo y los tanques israelíes desde atrás, y en un par de horas Israel ahora destruye todos los tanques de los egipcios. Y en realidad lo que pasó en la península del Sinaí fue que los tanques israelíes venían y los tanques egipcios querían volver a cruzar el canal de Suez, volver hacia Egipto. Israel los perseguía con la Fuerza Aérea de Israel y en un par de horas Egipto, que era la gran potencia militar del Medio Oriente en aquel momento, Egipto queda completamente destruida. Egipto nunca más va a poder recuperarse de esto. La economía de Egipto en aquel momento era el algodón. Egipto tenía grandes plantaciones de algodón y vendía algodón a Inglaterra y después cambió la economía del mundo y Egipto nunca más pudo armar su fuerza militar. Esto pasó hace unos años. Es el Egipto de Faraón, de Moisés, de aquella época, pero son las incursiones del rey David. Quiero que miremos unas imágenes de lo que fue justamente esto, porque Israel en 45 minutos y toda la Fuerza Aérea de Egipto, los aeropuertos destruidos, y después todos los tanques de Egipto, y lo que vas a ver son escenas de la península del Sinaí, allí donde anduvo Moisés. Vas a ver esto y son cosas que ocurrieron, fue realmente una cosa impresionante. Le voy a pedir a Marvin, nuestro director, que nos ponga estas imágenes y enseguida miramos, pero analizarlas bien y vas a ver el ejército del rey David obrando en el siglo XX, en 1967. Ahora volvemos. The Chief of Staff and I took a decision. On the night of June 4th, we would sleep at home. The tom-toms in Israel work like in the jungle. If the Chief of Staff and Air Force Chief both come home, word gets round that tomorrow is going to be quiet. That was the commander's bedtime message. Leaving behind only 12 fighters to defend Israel, 180 aircraft took off for Egypt. Their target was 45 minutes away. We observed total radio silence. We flew at the height of the waves for about 15 minutes. We flew low over the sand dunes.
We crossed the Suez Canal at Kantara and entered the delta. As we flew over the delta, farmers waved to us. They probably thought we were Egyptian. Most of the Israeli squadrons flew out to sea far to the west. They had extra fuel tanks to enable them to approach Egypt's air bases from an unexpected direction. That was the longest 45 minutes in my life. The hands on my watch didn't seem to move. They went very slowly. As the Israeli bombers approached their targets, the Egyptians received a coded message from Jordan. They spotted Israeli planes heading towards us. So they sent us a signal from their radar base to warn us. The signal was in code. Our codes had changed the day before, and we had real trouble decoding it. The Ministry of Defense asked the air defense people what they had done with the signal they had received. It had the code word, grape. They replied, "What signal?" At exactly 07:45, we pulled up to 6,000 feet. I looked down and saw the MiGs glinting on the edges of the runway. The pilots were sitting inside the cockpits. I knew we had caught them by surprise. The Israelis began their attack by destroying the runways to prevent the Egyptian aircraft from taking off. The few that did get off the ground were no match for the Israeli fighters. I got a call from one of the Air Force chiefs. He said, "Nofel, Nofel." I said, "Yes, sir." He said, "Our airfields are being attacked." I said, "What the hell are you talking about?" He said, "Our airfields are being attacked." I said, "Our airfields?" He said, "The airfields in the Sinai are being attacked." I said, "All the Sinai airfields? Tell me it's not true." And he said, "Believe me, all the airfields are being attacked." I hung up. The phone rang again. It was another commander. He said, "We're being attacked." So I said to myself, well, something must be going on. But I was all alone. He was alone because the head of the Egyptian armed forces, Marshal Amer, had left with the Minister of War and his top brass to inspect their positions in the Sinai. 10 minutes after takeoff, we heard about the Israeli attack. We turned round and flew back. Our cars had gone. We had to hail a taxi to get back to headquarters. By the time Marshal Amer's taxi got him back to headquarters, Egypt's Air Force was destroyed. Marshal Amer was panicking. He told the Air Force chief to implement the counterattack plan. The Air Force chief replied, "How can I? I have no aircraft." In the Sinai, Egypt had 3 times as many tanks as Israel, but with no air cover, their situation was dire. Nos vamos a seguir mirando un poquitito. Si podés parar un poquito la película, el documental, Marvin. Vamos a ver ahora la parte de los tanques, ¿no? La parte aérea, quiero explicarte un poquito el mapa. Sabes, esto es el canal de Suez y este es el delta. Y lo que mostraban justamente era todas los aeropuertos de Egipto, cómo Israel voló, circuló y fíjate, aquí esto, déjame que vamos a correr nuestra menorá,
nuestro candelabro así. Este es el canal de Suez. La Fuerza Aérea de Israel tuvo que volar sobre el mar sin radios. Pasaron por sobre el canal de Suez y esto es el delta. Esto se llama el delta del Nilo, el río Nilo que va a surgir, el delta. Y las fuerzas de Israel tuvieron que volar allí y en 45 minutos Egipto quedó sin fuerza aérea. Tenemos unos minutos, quiero que veas la guerra con los tanques en el desierto del Sinaí. La guerra de tanques en el desierto del Sinaí. Podemos poner la mano bien, porque si no se nos va a ir el tiempo y vas a ver cómo lo que ocurrió a nivel de infantería en la tierra. For more than 20 years. They had fought together as young officers. Together they had planned the coup which brought down the Egyptian monarchy. Now the defeated president phoned his defeated army commander. I was the only other person there. Amer was in tears. He was calling Nasser by his first name. He said, "Let me bring our boys back safely, Gamal." When he put the phone down, I asked, "Why are you crying?" He told me Nasser had said, "Forgive me, Hakim. I caused this catastrophe. Forgive me, Hakim." Abdul Nasser had been crying too. Marshal Amer didn't wait for his chief of staff to plan a retreat. He simply picked up the phone and gave the order himself. The order was withdraw back across the canal. Leave the artillery behind. Marshal Amer's order was a disaster. With no plan, his retreating units could not protect each other. The Israelis gave chase. Our tanks had Egyptian tanks in front and behind them. We attacked them from the ground and from the air. Thousands were destroyed. They were all burning. It was a terrible sight. 338 Israelis were killed. But the Egyptian dead numbered 15,000. Days earlier, when the war had begun, the Israelis had contacted the king of Jordan. Vamos a parar un poquito la película porque ahora viene en este documental de aquella época la batalla contra Jordania. Jordania está aquí, al este, y aquí, Jordania, y Jordania iba también a atacar a Israel desde el este. Pero lo que hemos visto es la batalla con Egipto, y la batalla con Egipto, esto es Egipto, esto es Cairo, allí, y el canal de Suez y abajo el Mar Rojo por donde cruzó Moisés. La península del Sinaí, esto es el continente de África. Aquí ya estamos en el continente de Asia, la península del Sinaí. Le pertenece a Egipto, pero Egipto siempre estuvo aquí y la península del Sinaí, aunque es parte de Egipto hoy en día, en realidad es un territorio que es un desierto, es el desierto del Sinaí. Aquí abajo está el monte Sinaí, por aquí, donde Moisés recibió las tablas de la ley. La guerra principal fue con Egipto. Y este tipo de incursiones, lo que ocurrió en realidad, son operativos exactamente como los que hacía el rey David en su día. El rey David peleó en este mismo territorio que tú ves aquí. El rey David no tuvo guerra con Egipto, tuvo guerra con los amalecitas que estaban aquí al sur. Yo no recuerdo que David haya tenido guerra con Egipto, pero sí con grupos que estaban en Jordania, con los Moab, los moabitas, y aquí estaban los Aram en Siria.
Y las incursiones que hacía David eran incursiones de este tipo. Era este tipo de actos. No son guerras como las que lucha Estados Unidos. La guerra de Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, son guerras que duran mucho tiempo, son guerras de años, son guerras en las cuales entran y te acuerdas incluso la guerra en el Golfo con Estados Unidos cuando capturó a Saddam Hussein, era un entrar allí y establecer tropas. Y hablamos de las tropas en Afganistán ahora. Esto no son las guerras de Israel de antaño ni son las guerras de Israel de ahora. Las guerras de Israel de antaño y las de ahora son estas. Son guerras en las que en 45 minutos se destruye la Fuerza Aérea de Egipto. Y en un par de horas los tanques de Egipto y la península del Sinaí queda completamente llena de tanques egipcios que eran tanques rusos que los egipcios habían recibido. Les contesto varias veces, pero siempre hablamos de esto porque es un acontecimiento tremendo. Tenía yo 6 años, 7 años, fuimos enseguida para acá, tomamos estas rutas. Las rutas que veías en el documental son estas mismas rutas y veíamos justamente todos esos tanques que habían quedado abandonados en el desierto y tal vez si andas por el desierto todavía vas a encontrar 40 años después el metal de esos tanques ahí por el sol y el frío del desierto de la noche, vas a encontrar esos tanques también allí. Pero en ese momento estaban los cadáveres allí, los cuerpos y siempre acuerdo botas de soldados. Se me acabó el tiempo, vamos a seguir. Pensá en esto, el ejército del rey David y el ejército de Israel de hoy en día. Que el Señor te bendiga. Shalom Ubrajá, nos vemos en el próximo programa. V'yishmareh